Bueno, ¿cómo le va, Alfredo? ¿Qué dice? Buenas noches. ¿Cómo andan acá con el equipo titular? Débora, Mónica. ¿Qué tal? ¿Cómo Siempre, están? ¿Todo bien? siempre Muy jugamos bien, con el equipo Equipazo. titular, Johnny. Antes de arrancar, ¿me dejas mandarle un beso al señor Juan José Campanella, que nos está mirando? Epa, un qué lujazo, lujo, ¿eh? Qué lujo. Qué bueno. Un lujo. Antes estaba mirando el pase, no sé qué, algo de... con Eduardo. La maestra dijo, hasta el último ladrillo va a ser peronista, como dijo Evita. Está en todo. Claro. En todos los detalles. Un beso enorme a Campanella. Sí, porque además de ser el número uno, un gran realizador cinematográfico, es un gran luchador por la democracia y la república, totalmente. Campanella. Me imagino que estará preocupado como un sector importante de los argentinos por el constante avance en formas autoritarias que tiene el gobierno, ¿no? Sí, claro. Tanto en el doble discurso, que si hacemos la misa, si no hacemos la misa, que si vienen al Senado para armar una declaración conjunta en el Senado, como el apriete a los fiscales, el apriete y la responsabilidad que le otorgan a los jueces y a los fiscales respecto del atentado a Cristina, ¿no? Muy loco, ¿no? Porque por un lado te invitan al diálogo, Claro. supuestamente, como quiere Guado de Pedro, y al mismo tiempo están apretando fiscales. O sea, decídanse, o son un gobierno de patoteros o son un gobierno de dialoguistas, ¿no? Pero me parece que las dos cosas no se pueden al mismo tiempo. Yo quiero señalar una contradicción a la que me parece que tenemos que volver recurrentemente en estos días para ir desarticulando este discurso perverso que se pretende montar. Se habla de defender la democracia. Defendamos la democracia No está con en el juego. diálogo, con la misa, rezándole a la Virgen, yendo a la plaza, no sé. Pero vamos a defender la democracia al mismo tiempo que señalamos y pretendemos sacar de escena a los periodistas, a los fiscales, a los jueces y a la oposición. Ya. Y me pongo en el lado primero de los periodistas. A ver, los medios y la información de calidad libre es un insumo básico de la democracia. Claro. Sin prensa libre no hay democracia. Sin justicia, y dentro de la justicia me paran los fiscales, extrapoder, que representan a la comunidad, tampoco hay democracia. Claro. Sin duda. Y sin oposición tampoco, porque si no es unicato. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de defender la democracia? ¿Se dan cuenta que estamos parados en un permanente discurso que es una falacia? Bueno, por eso yo decía, ¿cómo te sentás a dialogar? La trampa, ¿no? de plantear un diálogo, una mesa de diálogo con gente que dice que Luciani puede terminar como Nisman suicidado, que van a canjear el final de la causa de Cristina por paz social, Claro. que dicen si la tocan a Cristina qué quilombo se va a armar, que llaman a voltear la Corte Suprema haciendo cortes por tiempo indeterminado, que llaman a hacer una pueblada. ¿Cómo es eso compatible con el diálogo? ¿Cómo dialogás con gente que te extorsiona de esta manera? No sé. Ahora, los fiscales en forma unánime, los fiscales de todo el país, y presentaron un documento realmente sumamente duro, criticando al Poder Ejecutivo por su injerencia en los temas de otro poder, diciendo que no están respetando el Estado de Derecho. Hace un documento importante, por supuesto que no lo firma su presidente, el doctor Carlos Rivolo, porque es uno de los apretados. Claro, obvio. Carlos Rivolo está siendo apretado una y otra vez por Tailade, por el diputado Es el que Rodolfo. investiga el ataque contra Cristina, Claro, ¿no? Para está aclarar. investigando el ataque contra Cristina y la jueza Capuchetti, a los cuales el diputado Rodolfo Tailade, insisto, es jefe de contrainteligencia en su momento, todo el tiempo está tuiteando, presionándolos, apretándolos, para que tomen medidas que él le gustaría que se tomen, ¿no? Sí, total. No sé si Ahora, lo escuché. se está aprovechando desde el primer minuto y cada vez con más vuelta de tuerca el episodio del jueves, obviamente repudiable, ya todos sabemos, pero es muy repudiable también la utilización posterior, porque es una utilización en orden a sabotear el sistema político, el Seguro. sistema democrático, la república. Cuando Mayans dice quieren paz social, córtenla con el juicio, ¿qué está diciendo? ¿Qué está exponiendo? Recién nos decía Durán Barba que, al contrario de lo que muchos creemos, hoy no tiene el impacto electoral o el impacto político que pensamos que iba a tener. Yo hace una semana estábamos acá haciendo este pase y en un ratito se producía eso, ¿no? Creo que a esta hora, no ahora, justo ahora, 9:10. Claro. Nosotros estábamos haciendo el pase, hablando, qué sé yo, y de golpe la televisión pública, bueno, tenía esa imagen. Cuando vimos la imagen del arma ahí en la cabeza de Cristina, dijimos, esto cambia todo, se terminó, es un antes y un después. Se siente Durán Barba una semana después y me dice, tranquilo, sí, obviamente es un tema del círculo rojo, sí es un tema de conversación, o sea, el país habló de eso, pero no cambia las preferencias electorales
de la gente. Lo cual es más peligroso aún, porque si esa estrategia de victimización de un hecho que ocurrió, por supuesto, Sí. no funciona, van a ir por más. No tengo duda. Entonces yo Sí. me quedo con lo que decía Coincido. anoche también Luis Juez, ¿no? Respecto de que la radicalización se va a profundizar y Sí. continúa. Entonces, si esto ya que es extremo, extremo, porque todos vimos el arma cerca de la cabeza de Cristina, no les da electoralmente, rédito, ¿A dónde vamos? ¿a dónde vamos? Bueno, pero también, ¿por qué no pensamos un poco si todo este disparate que se armó a partir de este episodio y cuando digo disparate me refiero no al episodio la en sí, utilización. insisto, repudiable, sino todo lo que vino después, Seguro. Sí. de alguna manera no está funcionando como un distractivo. El oficialismo kirchnerista no puede hablar de lo que está ocurriendo en la economía, ni de lo que pasa a la gente, ni de lo que se está haciendo, porque lo que se está haciendo en orden a estabilizar la economía, lo que está haciendo Massa para estabilizar la economía, contradice absolutamente todo el catecismo económico de Cristina, de Kicillof, del kirchnerismo. Seguro. Es todo al revés. Mira, lo de Kicillof fue un poco una de las máximas autoridades, gobernador de la provincia de Buenos Aires, más allá de que no funciona como gobernador, pero tiene la autoridad de ser el gobernador. Fue uno de los primeros que instaló este tema y fue uno de los que señalaron los fiscales con toda claridad. Fíjate lo que decía Kicillof. Yo creo que el alegato del fiscal Luciani, sin prueba alguna, incluso violando procedimientos judiciales de manera flagrante, tuvo el propósito y que desencadenó de alguna manera esta fase, porque después de eso, si no, remitámonos a los hechos. Intentaron instalar que iba a haber una especie de pueblada y cacerolazo contra Cristina en su casa, poniendo las cámaras ahí. Fueron esos 10 personas con un megáfono a gritar barbaridades. Los medios de comunicación los entrevistaban como diciendo qué reacción democrática están teniendo. Bueno, después Kicillof tuvo otra declaración, Sí. más grave todavía, porque equiparó ese objetivo de intentar matar a Cristina con el intento del fiscal Luciani, dijo él, de suprimirla, de prohibirla como candidata. También es una forma de correrla del medio. Fíjate, ahí está la placa de lo que dijo. El objetivo era terminar con la vida de la vicepresidenta. No puedo dejar de asociarlo a lo que dijo un exponente del sector judicial, Luciani obviamente, que buscaba erradicar la vida política, prohibiéndole la participación en forma perpetua como candidata. Mirá, Johnny... Es extorsivo, Alfredo, es extorsivo. Lo que están haciendo, es decir, todo esto empezó con Luciani. Es lo mismo que dijo Mayans. Corramos el juicio de vialidad y se termina la violencia. Además es mentira, Te ¿no? están Porque ya lo avisando. dijimos cientos de veces. Por más que la condenen, Claro. no tiene, no le inhabilita para No ser importa. candidata en el próximo turno Sin duda. electoral. Sin Ellos duda. no va, a ver, lo que te están diciendo es, muchachos, este clima va a seguir, esta locura va a seguir, este clima feo contra los periodistas, los fiscales, va a seguir hasta que se termine la causa. Es lo que dijo Mayans, es lo mismo que está diciendo Kicillof, Alfredo. Ahora, fíjense que cuanto más hablan, más declaran, más exponen la Sí. utilización de un hecho Sí, al que van sí. devaluando, porque la gente ha empezado a sospechar si todo esto no fue armado para desencadenar toda esta cadena de oportunismo y de instalación de esta idea del fiscal y de los periodistas y del odio y de todo lo demás. Ahora, fíjate, yo te hablaba recién de los tuits de Rodolfo Tailade y de la forma de apretar fuertemente que tiene. Fíjate este tuit. La jueza y el fiscal serán responsables si los nazis que dejaron irse caminando del juzgado o los otros nazis de la Revolución Federal que ni siquiera fueron citados le hacen daño a CFK. Mientras tanto, se dan el lujo de tener internas entre ellos, dice Tailade. Pero esto no fue el único, otro más. A esta hora, el resto de los nazis que integraban el grupo de pertenencia de los dos detenidos Nazis. por intentar asesinar a Cristina siguen sueltos, cagándose de risa de todos y planificando seguramente el próximo atentado. Rívolo y Capuchetti les dieron tiempo para que les salga bien. Me parece que esto amerita que le preguntemos a uno de nuestros entrevistados, obviamente al doctor Daniel Sapsay. Enseguidita le vamos a consultar también al senador Alfredo Cornejo. Pero, doctor Sapsay, muy buenas noches. ¿Qué nos puede decir de todo este tipo de cosas que son ataques directos a los fiscales y a la justicia? Buenas noches, Alfredo. Buenas noches a todos los integrantes de su equipo, a Débora y a Mónica. Me parece de una falacia absoluta.
Empieza diciendo Kicillof que se violaron todas las reglas de un proceso y de que no hay pruebas. Es una burrada, porque más pruebas de las que encontramos en el alegato de Luciani, realmente es difícil encontrar un alegato. De ahí que después uno van a tener tiempo judicialmente, a través de los alegatos que se están desarrollando precisamente los acusados, de poder precisamente demostrar con fundamento por qué están en contra. Pero esta suerte, digamos, de bravuconada, no solo le hace un daño enorme al Poder Judicial, sino que es de una mendacidad enorme, que es increíble que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, por un lado, y por otro lado el canciller, que fue el primero, como recordaba Débora, que habló de proscribir a Cristina, cuando de ninguna manera se la va a proscribir, porque efectivamente hasta que no haya sentencia firme, ella se va a poder presentar en todas las elecciones. Sentencia firme quiere decir no solo casación, sino después la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no tiene plazos para dictar sentencias. Así que pueden ser varios años. Claro. Entonces, estamos plagados de mentiras, pero al mismo tiempo aprovechan para generar una situación grosera de profanación de la imagen de los jueces, de la justicia. Realmente es lamentable. Daniel, ponete en el lugar un segundo de los 3 jueces que tienen que fallar sobre Cristina, ¿no? ¿Crees que todo este ruido, todo este despelote, lo que pasó con Cristina, les influye, le entra en la cabeza? ¿Puede llegar a cambiar su decisión? ¿O no debería pasar No eso? debería, pero fíjate que inclusive se han alegado portación de nombres. En el caso de Jiménez Uriburu. Inclusive de manera absolutamente remota, porque esto, ya ni me acuerdo, el cuñado de la prima. Es algo. No, se metieron con jamás el padre, Sí, pero además se habló de que al mismo tiempo su mujer tiene alguna relación. Sí, la mujer de Luciani. La mujer de Luciani tiene alguna relación también con un militar. Pero ¿qué tiene que ver? Es algo absolutamente increíble, pero instala ese run sobre la gente, en el sentido de que está amañado todo. Ahora, de que es subjetivo. Doctor Sapsay, fíjese usted, ¿no? Que Sí, bueno, el tribunal, el TOF 2, recién le preguntaba a Johnny por los jueces que lo integran, tiene que decir, ¿se ratifica el pedido de condena del fiscal de 12 años o por el contrario entiende que no hay pruebas de la asociación ilícita y por lo tanto dice, bueno, administración fraudulenta, una pena más baja? En cualquiera de los dos casos van a ser observados como una consecuencia directa quizá de este clima que estamos viviendo, del ataque a Cristina. Bueno, como pasó esto, le bajó la pena, o no, o la ratificó para seguir fomentando este clima social de zozobra. Es muy complicado. Sí, o el discurso del odio van a decir, o van a hablar de lawfare, que lawfare parece a veces que ya es un término gastado, porque esto de guerra judicial es algo, en primer lugar, que no tiene cabida en la legislación argentina, es un invento. En segundo lugar, es algo que está tomado de la derecha americana anterior a la Primera Guerra Mundial, en donde con posterioridad se juzgaron por primera vez a una cantidad de generales americanos porque no habían cumplido con las convenciones de Ginebra sobre el trato de prisioneros. Entonces, ¿cuál fue la reacción de estos militares? Que era una batalla judicial contra los verdaderos salvadores de la patria de parte de unos comunistas que los perseguían. Entonces, fíjense de dónde viene, es una paradoja total. Es increíble. Déjeme que incorpore a nuestro otro invitado, el ex gobernador de Mendoza, actual senador nacional por el radicalismo y Juntos por el Cambio, el doctor Alfredo Cornejo. Alfredo, lo saludo, le digo buenas noches y le pregunto a usted una reflexión política. ¿Por qué hace esto el kirchnerismo si a todas luces no le da rédito electoral? ¿Necesitan hablarle a su propia tropa para que se tranquilice frente al ajuste que están llevando adelante? ¿O hay alguna otra explicación que usted nos pueda dar? Buenas tardes, buenas noches. A ver, me parece que la hipótesis que explica más la conducta del kirchnerismo hoy es la victimización sobre la base de que Cristina es víctima objetivamente de un hecho violento y demás, amplificarlo tratando de encontrar enemigos que son los que finalmente cargaron de odio a estos dos chicos, ¿no? Ese es el primer objetivo. Y el segundo es distractivo. Se están comiendo unos sapos tremendos, unas ranas, diría yo, se están comiendo en materia económica,
no los pueden digerir bien, pero como están unidos solo por conservar el poder, se aguantan la política ortodoxa de Massa, justamente para mantener la unidad, y tienen que distraer a su tropa con estas cosas, porque si no su tropa estaría preguntándose cómo es esto del ajuste, cómo es esto de las discapacidades, cómo es esto, estarían haciendo muchas más preguntas. Claro. Las que hoy se están haciendo, ¿no? Ahora, senador Cornejo, le pregunto por lo que ha pasado hoy en el Senado. Obviamente, Juntos por el Cambio no concurrió. ¿Cuál era el objetivo? ¿Por qué ustedes dijeron que no? ¿Y si van a concurrir o no a otros llamados un día y otro día no, con distintas posiciones contradictorias del propio gobierno, el tema de la misa de mañana? ¿Qué actitud está tomando el gobierno? ¿Qué es lo que pretende? ¿Intenta dividir a Juntos por el Cambio? ¿Y por qué no fueron y por qué ustedes no se han prestado a eso, senador? Bueno, en primer lugar, cronológicamente la convocatoria de hoy le dijimos categóricamente que no íbamos a ir y ninguno de nosotros fue a esa sesión. Esta mañana fui vocero yo como presidente del Interbloque explicando una vez más, ayer sacamos un comunicado muy contundente acerca de que ya cumplimos perfectamente la oposición ese jueves en la noche de la semana pasada, cuando concurrimos al Senado a repudiar el intento de magnicidio a la vicepresidenta y a solidarizarnos con ella. Claro. ¿No? Ya cumplimos. Todo lo que viene después es la palabra de Alberto Fernández responsabilizando al periodismo, a la opinión, a buena parte del Poder Judicial y a buena parte de la oposición por el clima de odio, en cadena nacional, nada más y nada menos que el presidente. Sí. Luego varios voceros del kirchnerismo diciendo con nombre y apellido de periodistas, de opositores, de jueces y fiscales, responsabilizándolos del clima de odio. Es decir, un nuevo homenaje, una nueva sesión sobre estos temas, lo único que hace es seguir alimentando esa narrativa del kirchnerismo de que la responsabilidad no es de un hecho puntual de dos chicos con sus razones, que nadie puede justificar la violencia, pero sino que tienen que buscar el autor mediato, ¿no? Claro. Y el autor mediato ya lo tienen identificado, hablando de lawfare, ¿no? Seguro. Ya tienen identificado quiénes son los autores, periodistas, opositores, jueces, el fiscal Luciani, Mola, etc. Entonces, no hay margen para que nosotros acompañemos ese tipo de homenaje. La convocatoria al diálogo es una más de las contradicciones del gobierno. El gobierno va y viene todo el tiempo. Ley de odio. Lo desmiente la vocero, lo afirma Mayans después de salir a hablar con el vicepresidente. Van a eliminar las PASO. Sí. Lo hicieron en el 2021, lo desmiente el ministro del Interior. Lo piden los gobernadores, lo desmiente el Ministerio de Interior. Hay un llamado que parece que es de Guado de Pedro, por cuenta y orden de él solamente, una convocatoria al diálogo después de haber sido él, tuvo un discurso, toneladas de editoriales produjeron el atentado a Cristina. Claro. Él convocando al diálogo, suena poco. Y por último, yo fui presidente del radicalismo. Le mandé 3 notas pidiéndole diálogos en medio de la pandemia, post-pandemia y demás. El señor Sergio Massa, oficialmente y extraoficialmente, varios miembros del gobierno contestaron que no hablaban con los partidos políticos, claro, que hablaban con el Congreso. Perfecto. Ahora lo llaman a Gerardo Morales, que es presidente del partido. Sí. Pero no la llaman a Patricia Bullrich. O sea, es decir, acá hay una permanente intención de dividir a Juntos por el Cambio. Lo intentaron hacer durante la pandemia y ahora que han repuntado un poco en el clima
de la élite política nada más, porque nada más que allí y demás están volviendo otra vez a esa vieja práctica, intentar dividir. Juntos por el Cambio de tener una respuesta contundente y resolver ir al diálogo o no ante una convocatoria formal, con objeto formal, Claro. con protagonistas institucionales y resuelto por la mesa de Juntos por el Cambio en unidad, no por partido, sino en unidad. Creo que es la única respuesta que hay para esto. Tengo que despedirlo a Johnny Viale. Muchísimas gracias, Abrazo Johnny. enorme, Un abrazo, Alfredo. un abrazo grande. El senador no es